Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, todos seres amados, congregados hoy, sábado, en honor a la Santísima Virgen María, fiesta en advocación a la Virgen del Pilar, 12 de octubre del año 2024, en gracia de Dios, aconteciendo en la meditación de la palabra de Dios, con la Fundación Amayá. Reciban un amoroso saludo fraterno de su siervo de Dios, servidor vuestro, amigo y hermano, en Campus. Vereda La Estrella, parroquia Nuestra Señora de las Mercedes, municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio Aviala, Laudato Si. Y hoy nos tiene la lectura en el libro de los Gálatas. Por la fe es que se da la verdadera vocación de Cristo crucificado, Cristo resucitado, Cristo resucitador, porque viene de Abraham, descendencia de Abraham, el Hijo de Dios, de la tribu de David. Igual así lo decía Pablo a los Gálatas, es por la fe que hay salvación, es por la fe que viene el Espíritu Santo, que nos ha dado el bautismo, que nos ha dado la confirmación, la vida sacramental en la iglesia, y es a través de ello que se tiene la salvación. No es por la ley, no es por la ley mosaica, no es por los libros sagrados. La letra no salva, salva a Cristo. Y en el Evangelio de San Lucas, una exaltación hoy, que es una diosidencia maravillosa a la Santísima Virgen María. Una mujer del gentío le dice a Jesús: dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Jesús contesta: dichosos los que escuchan la palabra y la ponen por obra. ¿Y quién más que María? He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Fue la primera en dar testimonio vivo de ello, de que de su Hijo humanado en el Padre Celestial y encarnado en María Santísima, venía la salvación, y ella lo llevó en su vientre, y ella fue la primera en aceptar la palabra de Dios en voz del ángel San Gabriel con la anunciación. El Salmo 105, el Señor se acuerda de su alianza eternamente. Nos ponemos en gracia de Dios con el Espíritu Santo para hacer la lectura y la meditación de la palabra de Dios. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para aprender, método para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. En la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, en el capítulo 3, entre los versículos 22 y 29. Cristo pone término a la ley. ¿Acaso esto quiere decir que la ley está en contra de la promesa de Dios? Claro que no, porque a la ley pudieron dar vida, entonces la justicia realmente se obtendría en virtud de la ley. Pero, según lo que dice la Escritura, todos son prisioneros del pecado, para que quienes creen en Jesucristo puedan recibir lo que Dios ha prometido. Antes de venir la ley nos tenía presos, esperando a que la fe fuera dada a conocer. La ley
era para nosotros como el esclavo que vigila a los niños hasta que quiera Cristo, hasta que viniera Cristo para que por la fe obtuviéramos la justicia. Pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos a cargo de ese esclavo que era la ley, pues por la fe en Cristo Jesús, todos ustedes son hijos de Dios, ya que al unirse a Cristo en el bautismo han quedado revestidos de Cristo. Ya no importa el ser judío o griego, esclavo o libre, hombre o mujer, porque unidos a Cristo Jesús, todos ustedes son uno solo. Y si son de Cristo, entonces son descendientes del Abraham y herederos de las promesas que Dios le hizo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Den gracias al Señor, proclamen su nombre, cuenten a los pueblos sus acciones. Den gracias al Señor. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Canten himnos en su honor, alaben de sus grandes hechos. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Siéntanse orgullosos de su santo nombre, siéntanse alegres del corazón de los que buscan al Señor. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Recurran al Señor y a su poder, recurran al Señor en todo tiempo. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Recuerden sus obras grandes y maravillosas y los decretos que ha pronunciado. Ustedes, descendientes de su siervo Abraham, ustedes, hijos de Jacob, sus escogidos. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Y del Santo Evangelio según San Lucas, en el capítulo 11, entre los versículos 27 y 28, lo que realmente cuenta. Mientras Jesús decía estas cosas, una mujer entre la gente gritó: «Dichosa la mujer que te dio a luz y te crió». Él contestó: «Dichosos más bien quienes escuchan lo que Dios dice y lo obedecen». Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mis seres amados, bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra. Es el llamado que nos hace el Señor hoy en esa exhortación que hace a la mujer dentro del gentío, que alabando la condición de Dios, alabando la condición de hijo bienaventurado por la Santísima Virgen María, que fue criado por sus pechos y fue llevado en su vientre, pues esa condición del Dios humanado se exalta más en la condición del Dios divinizado, la persona de la divinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la Santísima Trinidad. Es la condición que exalta a Jesús. Y aún así, en la palabra de Dios escrita en el corazón, con el dedo de Dios, en el Monte Santo, ahí mismo donde se lleva a cabo la adoración, la alabanza y la gloria al Señor. Se lleva también con mucho orgullo el ser hijos de Dios, el ser hijos de Dios por el bautismo que nos hace por la fe, herederos de Dios, del reino de los cielos. Por tanto, hijos de Abraham, por la fe, por la confianza que tenía en Dios, por la amistad tejida mano a mano con Dios, cara a cara con Dios, pulso a pulso con Dios, desde el principio de los tiempos, por el sacrificio que hizo de su hijo Isaac, que lo detuvo el ángel porque ya era suficiente prueba de fe el querer sacrificarlo para honra de Dios, para gloria de Dios, para obedecer a Dios. En obediencia, cuando se tiene la fe, se tiene la confianza
Cuando se tiene la confianza en Dios, existe una enorme amistad, porque hay lealtad, hay fidelidad a Dios, a los mandatos, y más que a los mandatos, a las promesas, la promesa de salvación, que ya empezaba a tomar camino con Abraham, con la promesa de la tierra prometida, con el mundo nuevo para su gente, para su familia, para sus descendientes, para las diferentes tribus de Israel, para toda la descendencia de Dios, desde David, su siervo, y venir Jesús, descendiente de allí, también descendiente de Abraham, por parte de María, por parte de José, y en esa familia de Nazaret se consuma la promesa de salvación, como el ángel anunciaba. En el pesebre nacía el Hijo de Dios, el Salvador, para gloria de Dios, venir a ser la santificación de todos nosotros, porque Él sigue obrando, Él sigue santificando nuestro ser, siendo testimonio vivo del Evangelio, siendo evangelios vivos de Cristo, siendo auténticos, por tener en el bautismo ese sello, esa impronta, ese signo de confianza que tiene siempre Dios en nosotros, como dice el Salmo 105. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Él siempre ha estado con nosotros y estamos alegres por eso. Vivimos de gozo, vivimos de júbilo por la memoria del Señor que la tiene el Espíritu Santo, en la memoria del amor, el Maestro interior del amor, el que nos va escribiendo día a día la historia de salvación en cada ser. Y de eso da cuenta Jesús cuando contesta así a la mujer que exaltaba la condición de la madre, de la crianza, del cuidado que tuvo con él desde la infancia. Y Jesús exalta más la condición del que es fiel a la palabra de Dios, a la promesa cumplida de salvación en la palabra de Dios. Hoy nos invita a nosotros a tener regocijo, a tener confianza, a tener cumplimiento fidedigno de la palabra de Dios, ponerla por obra en nuestro diario vivir y esperar siempre el reino de Dios, exaltado en la condición del Hijo de Dios, Jesús, Cristo resucitado y Cristo resucitador. Amén. Sigan siendo bendecidos. Se les ama fraternalmente. Muy agradecido. Hasta pronto.